Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de El tiempo y las fogatas, Cuerpos 10, de Mac Rojas. Para esta ocasión contaremos con la presencia del editor del libro, Iván Cruz, de Hortensia Carrasco y de Mario Guzmán. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a Rafael por ser mi porra esta noche. Bueno, pues nada, qué gusto esta tarde-noche estar con todos ustedes. Como bien saben, finalmente Max Rojas, y platicando aquí con Mario Raúl en primera instancia, algunas entrevistas que manifestaba en 1997 que aspiraba al silencio, ¿no? Más o menos, o que el silencio era lo que él aspiraba. Él mismo se desmintió muchos años después sacando Cuerpos, ¿no? O empezando a sacar Cuerpos, que bueno, Max vio publicados seis partes de Cuerpos. Al final son 25 los que él concluyó. Y durante todo este tiempo, bueno, pues lo que ha venido pasando desde que empezó la publicación de Cuerpos en el año 2008 y 2009, que en ambos años se pudieron sacar de Cuerpos 1 a Cuerpos 4, en esa época, gracias al apoyo de la Asociación de Escritores de México, AC, con otras editoriales independientes como Proyecto Literal, Verso Destierro, Fridaura, 13 Letras, Generación Espontánea, que eran los que, con los que se coeditó. Dio paso a una etapa y la etapa final en la carrera de Max Rojas, que es esto que Max Rojas llamó su fama tardía, ¿no? Esta etapa de fama tardía en que él fue invitado a ser jurado de premios, invitado a encuentros de poesía en varias partes del país y fuera incluso al menos una vez. Y esto fue lo que Max lo interpretó así como su fama tardía, que abarcó un lapso de unos 2 años, 3 años de su vida. Y a raíz también del Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, para obra publicada por Cuerpos 1, ¿no? Memoria de los Cuerpos. Pues desde ese momento, 2008, es decir, hace ya 16 años, hasta este momento, en 2024, hemos podido publicar entre estos proyectos editoriales que les mencioné, entre Conaculta, que saca esos 4 libros que ya habían salido individualmente, más 2 inéditos, que era Cuerpos 5 y Cuerpos 6, junto a ese volumen que se llamó Cuerpos, que es este primer volumen que había un deseo de Max que se convirtiera en el primer volumen de 4 que él quería ver, en que se materializara toda la colección de Cuerpos. Finalmente solo salió así y en muchos sentidos intentamos buscar que salieran los siguientes Cuerpos de esa manera, es decir, juntarlos en este tipo de tomos para juntar varios Cuerpos vía la institución, vía la Dirección General de Publicaciones de Conaculta en ese momento. Y bueno, no hubo esa sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ya para el año 2000, que será 2021, decidimos, 2020 más bien, decidimos sacar Cuerpos como al inicio se empezó a publicar, ¿no? Es decir, individualmente. Entonces, así sacamos Cuerpos 7, que está ahí a la venta, Los Testimonios del Ahorcado, Cuerpos 8, que salió publicado en Guatemala, Cuerpos 9, que salió publicado ya con nosotros, con Dogma Editorial y con Pareidolia Records, y este que hoy presentamos, que es Max Rojas, El tiempo y las fogatas, Cuerpos 10, con un prólogo de el autor de la primera tesis sobre un libro de Max Rojas, que fue
que es Gustavo Alatorre, que es este libro, esta tesis que hizo sobre el turno del ahullante, ¿no? Que es la primera tesis sobre la obra de Max Rojas. Entonces, bueno, y además amigo de Max, Gustavo Alatorre. Entonces, seguimos esta tarea de publicar lo que es Cuerpos. Es una tarea que se ha vuelto, pues, evidentemente exigente, porque estamos hablando de que, estando ahorita con Cuerpos 10, nos faltan 15 apartados más de Cuerpos, ¿no? Es decir, tenemos para rato en el asunto editorial, en el asunto de aquellos camaradas, amigos de Max o camaradas críticos que han venido aceptando hacer una presentación, un prólogo de alguno de los cuerpos. Por ahí veo ahí a María Cruz, que por ahí está, y luego invitaremos a Jocelyn Pantoja, que por ahí anda también. Entonces, bueno, está todo este asunto de un arduo trabajo todavía de coordinación y las necesidades que implica también publicar este libro poco a poco. Este año esperamos sacar Cuerpos 11 todavía, y hacia la Feria del Libro del Zócalo, pero la idea es seguir avanzando, ¿no? O sea, finalmente es una tarea que el poeta nos legó, y bueno, hay que cumplir en el sentido puro de la amistad en que se hizo eso, y en el sentido también, pues, de la calidad poética de uno de nuestros autores más relevantes de finales del siglo XX, y que ha producido este poema, este largo poema, que hasta donde sabemos es el más largo de la lengua castellana, y que evidentemente por lo mismo es una de las propuestas más arriesgadas de la lengua castellana, ¿no? Por varias cosas, empezando por sostener no un poema durante todo un libro de 150 páginas, sino sostener un poema durante más de 5,000 páginas. Entonces, es una aventura, y es totalmente una experimentación y un arriesgue poético grande, pero con las habilidades y herramientas de uno de nuestros bardos más en este sentido, mucho más fuertes, ¿no? En este sentido, mucho más arriesgados de por sí en su poética anoréxica, como él llamaba sus primeros 2 libros, tanto El turno del ahullante como Ser en la sombra, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues hemos invitado esta tarde para esta presentación, pues, a 2 camaradas, tanto de Max, en la convivencia tanto de la camaradería, la charla, los brindis, como también el sentido estético y poético en que se debatían ideas y se daban grandes conversaciones de cantina también, ¿no? En este caso con Hortensia Carrasco, poeta, camarada siempre, y desde luego a Mario Raúl Guzmán, que bueno, también gran camarada, gran crítico, gran ensayista, y bueno, un maestro en muchas visiones políticas y estéticas. Entonces, bueno, es una tarde yo creo que vamos a disfrutar bastante para poder dialogar, platicar alrededor de este fenómeno, de este libro, pero alrededor de ese otro fenómeno que es Max Rojas, ¿no? Ese personaje a veces muy esquivo, a veces muy bronco, a veces terriblemente tierno y cercano, ¿no? Entonces, va a ser una charla entretenida, eso es lo que les garantizamos. Y también en que ustedes puedan también exponer ideas y puntos de vista, ¿no? Esta tarde. Bueno, pues vamos a comenzar. Me gustaría para esto que Hortensia nos pueda dar algunas de sus palabras e impresiones de este libro, y desde luego de esa persona que fue Max Rojas y con el que ella pudo convivir, ¿no? Entonces les pido un aplauso para Hortensia Carrasco y les cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Iván,
por invitarme a presentar esta 10ª parte de este poema Cuerpos. Estoy muy agradecida porque además, como bien lo dices, pues Max es un poeta muy querido y qué bueno que se siga leyendo porque es muy importante conocer su obra. Nos trae muchísimas cosas y ahora que he leído el libro, pues hay un montón de dónde sacarle a Cuerpos, simplemente con esta parte 10. Cada verso es algo que vas descubriendo y lo relees y descubres nuevamente otras cosas. Y eso es pues un trabajo que solo un poeta como Max puede lograr. Y bueno, pues a grandes rasgos les quiero comentar antes de leer un texto que preparé para este libro del tiempo y las fogatas. Pues yo conocí a Max por que él en Iztapalapa tenía las redes de bibliotecas, entonces nos jalaba a un grupo de jóvenes a leer a todas las bibliotecas de Iztapalapa y a bibliotecas muy lejanas, a zonas marginadas, porque precisamente era su objetivo, llevar la poesía a los lugares más recónditos, más olvidados, y decía que solo de esa manera el público o el lector pues podía tener también un poco de acceso a la poesía, porque bueno, el público no iba a ir hacia los poetas, ¿no? Entonces nosotros teníamos que ir allá y bueno, pues fue una época maravillosa que compartimos con Max en ese entonces, porque sí nos traía de un lado a otro. Y pues nos enseñaban también muchísimas cosas. Aprendimos muchísimo más, pero aparte de la poesía, aprendimos lo que es ser realmente un ser humano, ¿no? Solidario con todos los demás. Creo que esa es la mejor enseñanza que yo recibí de Max Rojas. Un ser humano, bueno, para mí en lo particular, era Max una persona solidaria, una persona que compartía sin pedir nada a cambio. Y bueno, pues es muy grato para mí estar hoy aquí. Y bueno, pues voy a leerles un poco del texto que preparé para hablar de este libro del tiempo y las fogatas. Yo lo titulé El viajero y su tristeza, porque descubrí en una de las páginas que Max Rojas se nombra ahí como un viajero, ¿no? Entonces, bueno, ahorita más o menos voy a leerles el fragmento donde dice eso. En esta 10ª parte del poema de Largo Aliento Cuerpos, escrito por el poeta Max Rojas y que se titula El tiempo y sus fogatas, resalta una especie de existencialismo. Y como en todo el poema, el poeta se refiere a la especie humana como cuerpos, es decir, materia carnal, pensamiento y sentimientos. Desde esa perspectiva, Max nos pone de frente a la vida como lo que somos, cuerpos moviéndose, cuerpos que sienten, que lloran, que se entristecen, porque en un cuerpo hay sentidos que captan las atrocidades o gozos de la existencia. Además, en la página 54 de esta edición, a cargo de la editorial Dogma, el poeta se presenta como un viajero solitario, apenumbrado y melancólico, que busca el lugar idóneo para escribir su historia de los cuerpos y dejárnoslo como testamento poético. Entonces voy a dar lectura a esa parte de la página 54, que pues me llamó mucho la atención y se me hizo padrísimo. Dice: su tristeza de andarín que nunca viaja acompañado, siempre solo y su sombra igualmente solitaria, y mirada un tanto apenumbrada, melancólica en ciertos momentos de su perra vida, en que hasta su propia sombra se separa y huye a donde pueda dedicarse a escribir su historia de los cuerpos, que es, al mismo tiempo, un testamento interminable que no habrá de terminarse jamás de los jamases,
dedicar a esos cuerpos que amó tanto y ama todavía y amará después de muerto. Esa parte me parece fundamental para este poema del largo aliento de cuerpos, porque ahí ya veo aún más que se introduce a su propio poema, ¿no? Y que ya nos va explicando esto de su escritura. Bueno, también noté que en esta 10ª entrega de Cuerpos, Max menciona también los títulos de otras partes de cuerpos, ¿no? Por ejemplo, encontré que menciona al suicida y sus péndulos, ¿no? Que es el título del apartado Cuerpos 3. Y ahí Max habla del amor. En ese libro es más un canto al amor, ¿no? Desde los cuerpos, desde esa visión de Max. Y cito una parte de ese Cuerpos 3, donde Max Rojas habla de ese amor. Amor sea cosa delicada que implica cierta pérdida, cierto dejar de ser y de querer ser bajo esos lineamientos, otra forma de ser dejando de ser uno. Y mientras que en Cuerpos 3 la voz poética nos habla de la reinvención de los cuerpos, de la oportunidad de transformarse en seres nuevos, de aprender de lo que se vivió y tener la posibilidad de cambiar, y sobre todo de ser cuerpos en donde el amor debe sentirse aunque escalde. En El tiempo y sus fogatas, ya aquí Max nos habla más de la muerte. Hay mucho de la muerte en El tiempo y sus fogatas, incluso habla mucho del día del juicio final. Entonces dice Max Rojasito: muerte a trozos, pegamentos que uno a uno se despegan y emprenden un volar de taciturnos búhos, que no tienen a dónde dirigirse y vagan como espectros a darse por vencidos, no ser sino escarmiento de la lluvia y el granizo atribulado por la pena. Bueno, pues también Max nos presenta distintos momentos de la existencia humana y ciertas reflexiones como el ser y no ser. Él reitera mucho eso del ser y no ser, y cito: para que el fuego se detenga y no haya que correr detrás de cuerpos que no entiendan el porqué de tanta prisa en ser, si siempre vuelve uno a la cuestión del deber ser y no del ser que acecha, y la carne en cada esquina, del yo del otro y el otro sin mi yo. O también nos dice el poeta la cuestión del bien y del mal. Cito: que lucha por el mal, pero habla bien de todo, y todos dicen que es el bien que jamás tuerce su camino, y ofrece el bienestar a manos llenas, y el amén amén que suena en boca de pájaros silvestres. Un elemento que aparece en Cuerpos y que en El tiempo y sus fogatas sigue latente es nombrar el trombón, aunque también se refiere a las esferas y a los péndulos, y menciona otros instrumentos como la guitarra, la tuba, pero Max aquí también habla del trombón. No sé si es porque Max tenía una peculiar voz, así era un micrófono andante, o quizá también porque en la antigüedad se dice que el trombón era utilizado para tocar música religiosa, ¿no? Y entonces a lo mejor aparecen Cuerpos, ¿no? Como una forma de acompañar a este viajero que es Max y que va plasmando en este poemario todo lo que fue viendo, ¿no? A través de sus andanzas. Entonces él menciona mucho el trombón. De hecho, cuando leía los anteriores Cuerpos, cuando presentaba, él hacía mucho énfasis, lo recuerdo cuando hablaba del trombón, ¿no? Lo mencionaba así con mucho énfasis. Bueno, cito unos versos, dice: con la lengua afuera y el cabello arriscado por un viento que no perdona nada, tumba todo, desquicia movimientos de trombón cansado. Y bueno, también vi otra parte del poema que me llamó mucho la atención, ¿no? Fue el que en la página 47 y 48
está como la explicación de por qué Max escribió Cuerpos, así a grandes rasgos, pero lo hace ver Max. Entonces voy a leer esa parte de la página 47 y 48, y pues me pareció muy importante dentro de esta parte del tiempo y sus fogatas. Dice, dice, déjenme ver por qué ya lo tengo. Espérenme, es que está por aquí. Bueno, voy a leer las dos páginas a veces. Dice, con las buenas intenciones de morder ávidamente lo carnoso que los cuerpos dan como muestra de su entrega, su total disposición para el disfrute de la carne vista como un manjar sublime que debe disfrutarse lentamente con calma majestuosa, casi capaz eterna vivida en breve lapso, que se vuelve armonía del universo, que regresa a su causa original de caos deliscuescente, y mundo sin pecado previo, ni mancha que lo infame y lo haga detonar de un modo primitivo, casi bárbaro, buen salvaje o mal civilizado, que demuestra su aire rufianesco, manoteando con grotesca hazaña a los míseros fantasmas que escupen palabras malsonantes en viejos cartapacios, terribles golondrinas que azotan los cristales con sus alas y crean la destemplanza entre virtuosos cofrades, que ocupan los billares como sitios de cruel divertimento, afanes truanescos de antiguos batallones, de energúmenos que pisan fuertes sobre ardientes piedras y transpiran azufre deslavado que se escapa, cada vez que puede, de las fases intermedias que envuelven al espejo cuando quiere disfrazar su identidad de agente sublevado, que lucha por el mal, pero habla bien de todo, y todos dicen que es el bien que jamás tuerce su camino, y ofrece el bienestar a manos llenas, y el amén amén que suena en boca de los pájaros silvestres, que sustituyen a los cuervos, que se alumbran con sus ojos ciegos, rabie y rabie las muletas del muñón del espantajo. Aquí viene la parte, dice, no hay nada más que ver que una impenetrable oscuridad que vuelve al todo una materia negra que sueña lo imposible cuando quiere regresar a su color primero, que era el rosa, con una mezcla de color naranja con toques de estridencia, y pasa cerca de nosotros sin que pueda sentirse su presencia, pero sí causa una fractura en la mano que no sabe escribir, pero sí nos dicta o logra balbucir los textos inconexos que toman por asalto cuerpos y lo llevan por caminos tangenciales que lo alejan en exceso de la idea básica que lo impulsó al autor del primer texto a que iniciara su escritura sin versos que aviesamente salieran de la nada y se metieran en donde nadie los llamaba ni los llama, y que revuelven sin piedad alguna el texto verdadero con el texto apócrifo, lo verosímil con lo que es lo inverosímil, que es como una especie de pretexto fútil para que el poema no deje de escribirse nunca y no se pueda distinguir entre falsía y hecho perfectamente bien determinado. Bueno, a mí me pareció ahí que Max hace como una breve explicación de cómo fue que dentro de su visión de ese todo, empieza a escribir cuerpos, ¿no? Y aquí nos lo revela de una forma bastante interesante. Y bueno, ya como último comentario, pues también agradecer a Max, ¿no? Que en este cuerpo no deja de sorprendernos con su transformación del lenguaje, ¿no? Y el uso de neologismos. Entonces, igual que en el turno del aullante y otros poemarios que tiene, pues también aquí nos entrega palabras. Por ejemplo, él habla de los ladridos y de ladrar los nombra ladridan, como en este verso que dice, cuerpos no regresan,
pero sí ladridan en los huesos raídos de los muertos. Y bueno, así como conforme se va haciendo la lectura, encuentras tembladeras, moribundia, taciturnia, dolorón, calórico, entre muchas otras cosas. Y bueno, pues espero que lean el poemario porque la verdad es que está súper bueno, igual que todo, ¿no? Y bueno, pues a ver qué nos deparan los demás cuerpos, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre, Orte, por tu análisis, tus palabras y esta continua difusión de la palabra de Max Rojas. Más allá de que la propia Hortensia es una poeta que uno lee y admira por lo que ha escrito durante ya un buen tiempo, y bueno, tienes bueno, ya después le preguntaré esto, pero recientemente se reunió tu obra, ¿no? Entonces, bueno, ya luego nos dirá si todavía se puede conseguir esa reunión. Bueno, seguimos, pero vamos a seguir con Mario Raúl Guzmán, que en muchos sentidos es muy grato para mí, por ejemplo, reunirnos, leerlo, ¿no? Como ensayista, como crítico, como les comentaba, con una visión tanto estética como política, porque hay visiones que nos llevan a coincidir y nos llevan a polemizar, pero era el tipo de personas con los que Max trataba y a mí me gustaba mucho eso, porque entras a ciertas dinámicas de reflexión, ¿no? Y de repensarte y repensar tu realidad. Cuando eso ocurre, yo creo que estamos en el lugar correcto en el sentido de la vida, porque sentirnos como una especie de apapachamiento eterno tampoco es un acto subversivo en ningún sentido de la vida. Y creo que a aquellos que nos gusta subvertir un poco el orden, está muy bien estar con personas que todavía nos hacen reflexionar sobre nuestras propias ideas y repensar nuestras estrategias para hacer un poco mejor las cosas, ya sea en el nivel estético, en la poesía o en el nivel editorial, incluso uno como editor o uno como no sé, como propia persona en reflexión política, ¿no? Entonces, un gusto recibir a Mario Raúl Guzmán, que bueno, conoció bastante bien a Max, y bueno, Max tuvo una gran amistad incluso con tu padre, ¿no? Entonces que luego se hizo extensiva con él mismo. Entonces te dejo la palabra, estimado Mario Raúl. Gracias, Iván. Bueno, antes de comenzar, quiero decirles, el escritor Adolfo Castañón envió a una persona, el señor Rafael Catana, es un enviado Castañón, así que démosle un aplauso. Bueno, es un placer que Castañón nos... Yo voy a coincidir en algunas de las observaciones que hizo Hortensia. Digo coincidir más que reiterar porque mis observaciones las hago desde un ángulo ligeramente diferente, aunque me da gusto que coincidamos al habernos dado cuenta de dos o tres cosas que distinguen la lógica en la cual está escrito este libro, que es el 10º de como 20 o 25. Habrá que estar atentos al aluvión, al huracán que todavía se anuncia. Quiero contar, para comenzar, en un tono anecdótico o de remembranza. Efectivamente, yo heredé de mi padre la amistad con Max Rojas. No sé en qué año
hayan ingresado ambos al Partido Comunista Mexicano. No sé quién salió primero, si mi padre o Max Rojas. Mi padre era por lo menos de 2 generaciones anteriores a Max. Max es nacido en el 40, mi padre nació en el 28. Si se conocieron en las filas del Partido Comunista, lo cierto es que su amistad trascendió su salida del Partido Comunista. Y eso a pesar de que mi padre no era lector de poesía, no era una de sus predilecciones. Mi padre leía más bien novela e historia. Y sin embargo, yo siempre los vi a ambos haciendo clic de una manera gozosa, lúdica, desinteresada. Mi padre rentó un local muy amplio en la calle de Leibniz, atrás del Hotel Camino Real. Estaba ya casi listo el local, iban a empezar a poner los libreros. Entonces mi padre invitó a, no sé, 6, 8 amigos a que diéramos el último toque, que finalmente pues, era un toque de limpieza del enorme local, en cuya parte trasera había una especie de jardín. Ahí pusieron una cafetería después. Y me di cuenta de lo lúdico que era Max. No olvido esa imagen de él, con 2 jergas húmedas. Él se descalzó, se quitó los zapatos y los calcetines, y literalmente como si las jergas fueran un patín, una avalancha, él empezó a trapear el piso montado en las 2 jergas. El piso era, si no era de mármol, era algo muy parecido al mármol. Entonces, yo me acuerdo cómo nos reíamos al verlo desplazándose en esa larga superficie, como un niño, disfrutándolo como un niño. Después nos fuimos a comer, él casi no comió, se la pasó tomando cerveza helada, estaba muy, muy contento de haber hecho ese ejercicio, o más que ejercicio, esa especie de juego lúdico, de haber ido a ayudarle a su amigo. Esa librería después se convirtió en escenario de no solo de Max, sino de gente de su generación. Él venía de la Facultad de Filosofía y Letras. Varios de sus amigos después empezaron siendo autores antes que Max. Recuerdo concretamente a Juan Garzón Bates y a Carlos Pereira, que fue su testigo de boda con Tere. Y sobre todo de ellos recuerdo una tarde en la que ligeramente se embriagaron, pero sobre todo se la pasaron fumando, llenaron varias veces los ceniceros, mientras platicaban frente a mí. No digo que conmigo, frente a mí. Yo era un chavillo de CCH y para mí era un enorme gozo, un disfrute verlos discutiendo, no de literatura o de poesía, estaban hablando de política, de la situación por aquel entonces de México. Realmente fue un regalo grandioso para mí estarlos viendo complementándose, refutándose, confrontando sus distintas ideas sobre lo que sucedía en México en ese momento. Maravilloso, maravilloso, Max. Yo le pregunté a mi padre, oye, Carlos Pereira ya destacaba. Él derivó hacia la filosofía política y de ahí hacia el análisis político. Terminó siendo un estupendo articulista en aquel 1+1 de los años 80.
Después publicaría su gran libro, El sujeto de la historia, en Alianza Editorial. Un librazo, no sé por qué está agotado, no sé si dejó herederos, por qué no hace nada para editar ese libro, para reeditarlo. El caso es que le pregunto yo intrigado a mi padre, oye, ¿y qué es Max? ¿Es profesor? ¿Qué cosa es él? Y mi padre me dice, Max es poeta. Yo, poeta, ¿y dónde publica? ¿En qué suplementos o revistas? Esa pregunta era porque yo para entonces ya era un devorador de suplementos y revistas, cosa que ya no soy. Pero en aquel entonces yo leía todos los suplementos y revistas que salían. Y Max jamás aparecía ahí. Entonces cuando me dice mi padre, él es poeta, pues, ¿en qué revista publica? ¿En qué suplementos? Y mi padre me dijo, Max es poeta, escriba o no escriba, publique o no publique. Todavía me quedé más asombrado. ¿Cómo es eso? En los años subsiguientes, por supuesto que no vi nunca nada de Max. Estaban los de siempre ahí. José Emilio Pacheco, García Terrés, todos los que publicaron durante semanas, años, décadas, los entrevistaban, les daban becas, aparecían como representantes de México en la Feria del Libro de Buenos Aires o de Tel Aviv o de Moscú, y regresaban y los premiaban y les daban toda clase de diplomas. Max no. Pero mi padre me dijo, si él es un poeta, no hay vuelta de hoja. Hasta que una vez me llevó una noche, me llevó por fin un texto de Max, Memoria del Perro, Testamento. Ustedes pueden ver la editorial que publica este manuscrito mecanografiado, Secope, serie Letras, agosto 1974. Y me dice mi padre, ahí está. Yo creo que él se daba cuenta de lo intrigado que yo estaba y me lleva a Memoria del Perro. Todavía firmaba con el nombre de Jorge. Él era Jorge Max Rojas, pero yo nunca vi que alguien le dijera Jorge. Él era Max, no Jorge Max Rojas. Es más, sabemos que no es Max, es Máximo, ¿no? Pero nadie le dijo Máximo nunca, que yo sepa. Jorge Max Rojas, Memoria del Perro. Me lo lleva una noche mi padre y empiezo a leer esto. ¿Qué cosa es esto? Fue un golpazo para mí, como lo que después presiento es Cuerpos, una fuerza de la naturaleza. En el sentido, por ejemplo, no sé, Cicatela, estar en la playa Cicatela, que es, luego te enteras que es una playa para surfistas. Y ahí los que se ahogan son los que dicen que saben nadar y quieren desafiar la fuerza del oleaje. Pero es algo impresionante porque en Cicatela la playa no está así, la arena, sino que está inclinada hacia adentro del mar. Conforme viene la ola, tú ves cómo la arena empieza a desplazarse, como si corriera hacia el mar, pero no así, horizontalmente, sino inclinado. A mí me pasó eso y me dio una fuerza terrible. Ver la atracción, cómo la arena misma te jala hacia la ola, hacia el mar, hacia la ola que viene. Oh, impresionante. Me medio metí un poquito y me dio mucho miedo. Me retiré. Vi una vez a un surfista allá al fondo, en la línea del horizonte. Se veía como un punto y vi viendo cómo se acercaba hacia la playa,
hasta que distinguí su silueta. Venía montado sobre su tabla, cabalgando ola tras ola. Luego desaparecía y volvía a encabalgarse con la ola siguiente, hasta que pasó a mi lado el tipo, salió de la playa como si saliera de la regadera. Yo estaba estupefacto viendo al tipo este, pasó a mi lado, un tipo, yo mido 1,80, yo creo que un tipo como de 1,70, delgado, pero fuertísimo, sin un gramo de grasa, durísimo, parecía como de acero el tipo, con su tabla en la mano, y se me quedó viendo como diciendo, ¿qué hombre? ¿Qué pasa ahí? ¡Qué barbaridad! Así he sentido yo cuerpos. Por eso es que realmente no me he metido, porque digo, no, me va a arrastrar esto me va a arrastrar. Necesito estar en una condición anímica capaz de resistir la fuerza de este libro. Y ahora, a invitación de Iván, leo el Cuerpos 10. En esta lógica forma parte de este tremendo aluvión en 20 y tantos tomos. Me impresiona mucho. Yo admiré a Max, pero gracias a él no lo vi de otra manera. Después de leer Memoria del Perro y lo vuelvo a ver a él, pensé que iba a ver a una diva. O sea, mi padre le comenta, ya le di Memoria del Perro. Entonces me ve Max y dije, ya no va a ser el mismo Max, ya sabe que leí Memoria del Perro. No, como si nada. Me saludó y volvió a conversar conmigo y a jugar como si nada. Y ahí quedó. Tan es así, tan nos fuimos haciendo amigos, que yo luego le hacía la broma, poeta de un solo poema. Se lo dije varias veces, tú eres poeta de un poema, y soltaba la carcajada. Como Ornelas, el reportero que en el Financiero le pregunta, oiga Max, se dice que usted es el zar de la cultura de Iztapalapa. Y dice Ornelas, y suelta la carcajada. Pues esa misma carcajada es la que yo escuché cuando le decía, eres poeta de un solo poema. Para mí suficiente, Memoria del Perro. Después, en el 83, un amigo común de mi padre y de él, Raúl Massín, él tenía un pequeño sello editorial, Claves Latinoamericanas, y nos anuncia Raúl Massín, y yo le decía el ratón Massín, Raúl el ratón Massín. En 1983, según se ve en el turno del aullante, este cuadernito, me lo lleva mi padre, ahí está ya editado el poemario, y otra vez lo abro, empiezo a leer, ¿qué es esto, Dios mío? Impresionante. Yo no sé si sea un poemario perfecto, pero sí sé que es un poemario genial. Y está en el racimo de los poemarios geniales de la poesía mexicana, con Zozobra de López Velarde, con Patología del Ser de Martínez Ocaranza, con Retorno de Electra de Enriqueta Ochoa, Conversario Pirata de Orlando Guillén, con ¿Quién eres? Soy un extranjero para Dios, para la policía, para mí mismo, de Mario Santiago, y 2 o 3 cosas más. Uno lo lee con la voracidad de la primera lectura y sigue sorprendiendo la manera como nos lanza nuevos fulgores, cosas que no habíamos visto en ninguna de las lecturas anteriores. Es impresionante este poemario de Max. Fuimos a la presentación, yo llevé a 3 amigos,
los cuales conocieron a Max Rojas por mí: Nacho Betancourt, cuentista; Orlando Guillén, poeta veracruzano; y Mario Santiago. La presentación de este poemario fue en el Ateneo Español, en la calle de Morelos, a la vuelta del Novedades. Era un local en un primer piso, subías por unas escaleras de madera estrechas, casi desvencijadas, te daba cierto temor a que se fuera a hundir un escalón, y arriba estaba el viejo local del Ateneo Español. Ahí se presentó el turno del Aullante, y salimos los tres impresionados. Lo presentaron la nieta de Manuel Altolaguirre, Paloma Altolaguirre, y el nieto de Enrique Díaz Canedo. Fue lo único que no le gustó a Mario Santiago, que por qué Max había invitado a esas dos personas a presentar su poemario, que estaban muy por debajo de la fuerza de este poemario. Pues fue lo que él decidió. Pues él es el autor del poemario, invitó a quien se le pegó la gana. Pero fuera de eso, era el gozo, el asombro, la confirmación de que estábamos frente a un poeta extraordinario. Así no fuese a publicar nunca más. Pero después de esto, estamos hablando del 83, en el 86, 3 años después, el mismo Raúl Massin le publicó Ser en la sombra, el siguiente poemario de Max. Max me pidió un texto para la contraportada. Él no sabía que no se admitían textos de contraportada. Yo se lo di y me dijo: no creo que quepa en la contra, pero déjame ver y lo metemos como prólogo. Creo que sí funciona como prologuito, dijo él. Con esa manía de jugar con las palabras, ¿no? De alterarlas. En algún lugar de en la nota de presentación de cuerpos usa la palabra aviesamente, que aunque significa retorcidamente, también hace esquina con una acepción, la de perversamente. Me dice: es un prologuito, lo publicamos. Raúl Massin no le dio la ubicación de prólogo, borró mi crédito y voló pues, como la cuarta parte del texto, casi la mitad del texto. Cuando Max, me lo dio Max, cuando Max me da el ejemplar y le digo: ¿qué sucedió, Max? Oye, está tronchado. Primero le dije: no está mi crédito, cabrón. Le dije: bueno, en última instancia no me importa, pero el texto no está completo. Y me dice: luego lo completamos. Luego lo completamos. Olvídalo, Max, se los voy a leer. Es un texto brevísimo porque le mocharon lo otro, ¿no? Max Rojas, además porque se reía mucho con este texto. Max Rojas nació por casualidad en México DF en 1940. Estudió filosofía en las noches de insomnio de una época llena de cafés con piquete. Desde entonces, su medio circundante es un campo de batalla entre las huestes de ángeles, para quienes la vida es un conflicto entre el pecado y la gracia, y las legiones de demonios, para los que la naturaleza es una mezcla de designios ideales y de materia inerte. Ha publicado ensayo, Esclavitud y poesía, vida y obra de Juan Francisco Manzano, 1967. Selección y estudio preliminar del libro de Pablo de la Torriente Bravo, en España, peleando con los milicianos, 1972. Y poesía, Memoria del Perro, Testamento, 1974. Y El turno del Aullante, 1983. Amanecer tan hosco es parte de una novela en preparación en la que el vaho de la culpa, más una tormentada niebla
irrumpen en el paisaje narrativo, arañando el rostro de personajes lacónicos, más calcinados. Uno entre los escasos poetas mexicanos verdaderamente obsesionantes y personales, en el sentido en que solo la escritura personal agrega algo al valor real y la dignidad de nuestro espíritu, solo calca inaudita de sí mismo, y ya lo demás no le gustó al editor, a Raúl el Ratón Macín, y hasta ahí lo dejó el texto. Obviamente yo el texto ya no lo tengo, ¿no? Lo cual no me importa. Lo que sí me duele mucho es haber perdido un texto que me dio solo una cuartilla de Max, escrito por Max, sobre un poeta al que a él le gustaba mucho, Miguel Hernández. Era un poema en prosa, bellísimo. Yo lo traje doblado en las bolsas de la camisa, del pantalón. Lo leía todo aquel al que estaba dispuesto a escuchar esa página de Max. Lo leí mucho, en algún momento me lo sabía casi de memoria. No sé si su hija habría que ver ese asunto, si entre los papeles de Max, lo todavía inédito, porque hasta donde yo sé, ese texto nunca lo publicó Max. Habría que ver si se recupera. Yo lamento mucho no haberle sacado fotocopia, no sé por qué no lo hice, por qué no lo transcribí. Se usaba entonces la Solivetti. No lo sé. No sé, es un descuido, no me importa perder cualquier cosa, pero esas son cosas que no debiera uno perder, y la culpa me ha perseguido durante muchos años, haber perdido ese texto de Max. Si era el original, si Max confió en mí de que yo iba a preservar ese texto, lo siento mucho, Max. Después de ser En la sombra, en 1997 volvió a aparecer Max, porque en Trilce Ediciones, un sello que acababa de echarse a andar, le publicaron reuniéndolos Ser en la sombra, El turno del aullante, un fragmento de Vencedor de otras batallas, creo, con un prólogo de Carlos Mapes, amigo suyo, editor en Conaculta. Max le reconoce, dice, dejó los ojos en la hechura de este libro. Ya me imagino, son casi 700 páginas, y estar viendo que el verso siguiente al verso anterior esté en el lugar que el poeta le ha asignado, que no se corra hacia allá el verso, hacia la derecha o hacia la izquierda. Casi 700 páginas. Carlos Mapes hace el prólogo de esta edición. Lo decíamos, una buena edición, aunque la tipografía es muy pequeñita. A Max no le importaba, aunque tuviera que quitarse los lentes y leerlo así. Era un poco más miope que yo mismo. Y para esta edición, la de Trilce, Max dio 2 entrevistas. Una en La Jornada. La reportera se llama Angélica Velleira. Ahí Max se asume partidario del silencio. Y en El Financiero, Max declara, y el editor Víctor Roura tuvo el buen tino de tomar esa declaración, y con eso da la cabeza, el encabezado: soy un poeta que hace hasta lo imposible por no escribir. 2 puntos, Max Rojas. Soy un poeta que hace hasta lo imposible por no escribir. Sí, porque ¿qué tal si hicieras lo posible por escribir? Si nos diste 700, años después, 700 páginas, y lo que viene en camino, lo que ya está publicado, que forma parte orgánica de este ladrillo. Después de esa aparición en la que se declara poeta que hace todo para no escribir, me lo encuentro en dirección contraria a mí en Avenida Insurgentes. Él venía de la ex glorieta de Chilpancingo,
del metro Chilpancingo, lo infiero. Él venía de allá para acá, yo iba hacia el metro Chilpancingo y lo veo venir, pero venía con la vista clavada en una libreta y venía escribiendo. Y lo vi y dije, se va a caer, porque además de cuando en cuando no se fijaba cómo venía caminando. Y ustedes saben que las banquetas, las aceras en la Ciudad de México son un horror, como si fueran de la franja de grasa. No le importaba a Max, él venía clavado en la libreta, escribiendo con furia. Y cuando finalmente estamos, no uno frente al otro, yo frente a él, porque pues él ni cuenta se había dado que yo estaba frente a él. Max, ¿cómo estás? Levanta la vista y me dice, Mario Raúl. Le digo, oye Max, ¿te puedes caer? Te vengo viendo desde más de media cuadra. ¿No has levantado la vista para ver por dónde vienes? Dice, no, no me caigo. Le digo, te puedes caer. Además vienes con la vista, con la cara pegada a la libreta. Traía una libretita, no tan pequeñita, pero tampoco tan grande. Y le digo, ¿por qué haces eso? Dice, porque esto no me suelta. Vengo escribiendo porque estoy obligado a escribir esto. Y le digo, ya se le botó. Pero Max, vamos a hacer una cosa. A una cuadra había un cafecito, no recuerdo cómo se llamaba, un cafecito que solía estar semi vacío, buen café. Yo de hecho iba a leer ahí de vez en cuando. Le dije, vamos a hacer una cosa. Te invito a un café, vamos a tomarnos un café. Dice, no, no puedo, pues, yo vengo escribiendo. Le dije, allá puedes escribir sin el riesgo de que te vayas a caer, porque sí calculé, si se cae, se va a dar un golpe fuertísimo, ¿eh? Nos fuimos al cafecito, así se llamaba el cafecito. Nos fuimos al cafecito, pedimos café, ya saben, el express doble, yo un cortado. Todavía se fumaba, el cenicero llevaba sus delicados ovalados. De hecho, venía fumando en la calle con su cigarro. Ustedes lo recordarán, con su cigarro eterno, ¿no? Y ya que empezamos a tomar café, ya estaba metido. Alza la vista y me ve y me dice, hoy no te puedo atender como debiera. Le dije, oye, Max, tú sigue. Dice, sí, es que no puedo parar. Y bueno, pero en algún momento paras. Digo, yo me voy tomando el café, yo me voy, pero tú aquí te quedas. Además, te invito al siguiente, tú lo pides. Es mejor que escribas aquí a que escribas caminando. Y me dijo, sí, espero que esto me suelte. No lo decido yo. Me obliga a escribir y entonces me pongo a escribir. Me acordé de Enriqueta Ochoa, que ella me sugería acostarme siempre con una libreta al lado, con libreta y pluma, porque me decía, luego bajan los poemas y entonces hay que tener la libreta y la pluma para escribirlos. Digo, entonces no los escribes tú, Enriqueta, los escribe el sueño. Dice, pues más o menos así es, pero hay poemas casi enteros que me los dicta el sueño. Ok, el sueño en el caso de Enriqueta. Y en el caso de Max, ¿qué cosa era quien le dictaba eso? No lo sé. ¿Pero qué es, Max? Es un texto, es prosa, no sé exactamente. Y ahí se siguió. Yo me terminé mi café, le dije, Max, luego hablamos cuando te suelte eso. Y lo dejé escribiendo ahí. ¿Qué era lo que estaba escribiendo? Pues era esto, era cuerpos. Lo supe
cuando alguna vez le hablé o alguna vez él iba a comprar café al Café Lina, ahí en Portales. Entonces ahí nos veíamos. Me hablaba y me decía, mañana voy por café. Si quieres ir, voy a estar a la 1, voy a estar a las 12 o a las 3, lo que fuera. Siempre era más bien temprano porque no le gustaba regresar tarde a casa. Y casi siempre fui solo, a veces invitaba yo a algún amigo. O sea, mucha gente lo conoció por mí a Max, ¿no? Incluido un tío mío, un primo de mi padre, que hicieron clic luego, y eran conversaciones estupendas. Un amigo economista hizo clic con Max y terminaba Max preguntándole por cómo está la tasa de utilidades en la bolsa de valores y esas cosas, y lo atendía, escuchaba lo que el economista le platicaba, ¿no? Él me dijo, ahí en el café o por teléfono, que Mapes estaba trabajando en la edición de Cuerpos en Conaculta. Le digo, ¿a poco te van a publicar en Conaculta? Pues Max era de la orilla, era un orillero. Publicó en Claves, en Trilce, en Secope. Me acuerdo que por la fecha de turno del Aullante, o un poco antes, Octavio Paz publicó un libro que se llama Inmediaciones. Pocas veces fue para mí tan obvia la hipocresía de Paz, porque según él, en la nota de presentación, en el proemio de su libro, lo dice Paz, lo que a mí me interesa, con esa vocecita con la que Dios lo señaló, decía, lo que a mí me interesa es lo que ocurre en las inmediaciones, o sea, en lo marginal. Pero ¿desde dónde decía eso? Desde el centro de su cacicazgo, a la sombra del poder político mexicano. Desde ahí decía, lo que a mí me interesa es lo que, no tanto lo que acontece en el escenario principal, algo así, sino lo que ocurre en las inmediaciones. O sea, Max Rojas. Lo que estaba en las inmediaciones en los 70s era Max Rojas, era Orlando Guillén, era Martín Socaranza. En 1982 sale Patología del Ser, Elegía de los Triángulos sale en el 70 y tantos. Cuando se sientan los señores del cacicazgo a elaborar poesía en movimiento, en 66, con Pacheco, Isaí y Chumacero, ya había publicado Martínez Ocaranza, Elegía de los Triángulos. Enriqueta Ochoa ya había publicado en ese mismo sello, el de Carballo, Retorno de Electra. Entonces eso de que a mí lo que me interesa es lo que ocurre en las inmediaciones era pura hipocresía de un señor que ejercía un cacicazgo político-cultural como pocas veces se ha visto. Salió Cuerpos finalmente en Conaculta. Lo que Max porque le dije, ¿cómo te publicaban en Conaculta? Mapes, su amigo Carlos Mapes, y otro que estaba en el centro de esos círculos de poder, David Huerta, hicieron lo posible para que saliera Cuerpos. De la misma manera que fue David Huerta y Cortés Bargalló quienes le dieron la beca del FONCA a Max. Max decía, no, que me van a dar eso. Pues ese es para ellos. La beca de 3 años que daban del FONCA. No, pues eso no es para mí. No, ni para Orlando, ni para nadie de los que estamos en las inmediaciones. Hasta que fue el propio Cortés Bargalló a decirle, Max, mete tu solicitud. Hombre, ¿cómo crees que voy a perder mi tiempo en eso? Te lo pide David Huerta.
este año te la vamos a dar. Y se la dieron. No me cuesta ningún trabajo decirlo. Ya murió David Huerta. Si no, en vida no podría negar eso. Ahí está Vargalló. Digo, sí, Cortés Vargalló. A mí, ¿cómo lo sé? Porque Max me lo platicó. Y salió Cuerpos, lo que les platicaba a Iván y a María. Yo compré este libro hace años. Por cierto, en la librería de Ducal donde lo compré había 2 ejemplares. Lamento mucho no haber comprado el otro, que después fue vendido, porque lo he recomendado sin leerlo, lo he peinado, pero les digo que me pasa lo que frente a la playa de Cicatela, no lo he leído porque he tenido temor de que me arrastre esto. Entonces nada más lo he peinado, lo leo por aquí, me asomo, lo peino, como digo yo, lo peino por aquí, por ahí, y digo, no, está muy cabrón este Max, ¿no? Y ahora Iván, que me enrola en la presentación y hemos llegado a El tiempo y las fogatas. Lo primero que me brincó fue, y se lo dije por teléfono a Iván, es el título de Cesare Pavese, La luna y las fogatas. En fin, no importa, ¿no? Si Max le dio ese título, seguramente nunca vio la novela de Pavese, una buena novela, probablemente de las mejores. Todas se dejan leer de Pavese, pero ese es de lo mejor que escribió en novela. Leo entonces el libro editado por Iván, El tiempo y las fogatas. Lo leo, para mi fortuna lo fui subrayando con lápiz y me alegra coincidir con Hortensia en 2 o 3 de las observaciones que hizo. ¿Cómo escribió Cuerpos? Lo dice, lo leyó Hortensia. Lo que está haciendo ahí es describiendo su método de trabajo. Si lo leemos de esa manera y lo ligamos con lo que va diciendo en el transcurso del libro. Les digo que gracias a que fui subrayando con lápiz algunas cosas y después el poema empezó a girar en mi mente, empecé a hacer conexiones para intentar desentrañar, por así decirlo, la lógica con la que Max escribió este libro. Y entonces apunto lo siguiente, ¿no? Del tiempo y las fogatas. Este libro es un texto indescifrable y por añadidura todo Cuerpos. Es un texto indescifrable, para usar su expresión. Es un testamento interminable, otra expresión de él, porque nos da pistas falsas, juega con uno. O bien es una suma o una acumulación, comillas, de textos inconexos que toman por asalto Cuerpos y lo llevan por caminos tangenciales que lo alejan en exceso de la idea básica que impulsó al autor del primer texto. O sea, como si él no fuera el autor, ¿no? Que me impulsó. Tendría que decir, no, dice que impulsó al autor del primer texto a que iniciara su escritura sin versos que aviesamente salieran de la nada. Por supuesto, no hay nada aquí que salga de la nada. Sale de la vida y de la capacidad de reflexión de Max y de su destino de poeta. El motor y el pivote que sostienen el ritmo y la velocidad de Cuerpos 10, hasta que lo constituyen en una cacería de paradojas, en una especie de safari de contradicciones. Max va a la casa del choque de contrarios. Y recuerdo aquí el verso de Ocaranza, cuando dice Ocaranza que las palabras tienen explosiones internas y choques violentos en sus núcleos. Es una visión, o por decirlo como se dice ahora, una cosmovisión dual
de la vida-muerte, de la muerte-vida. A lo largo del poemario, Max está afincado y sostenido por una visión dual. Es un dualismo poético el suyo. Y voy a algunas parejas, ¿no? Ahora, no siempre hay choques violentos en su núcleo. A veces son contrarios que se complementan. A veces son contrarios, uno de los cuales despoja de la máscara al del otro extremo y se la pone. Y entonces juegan juegos que son como comedias de equivocaciones, porque entra en el escenario otra cosa a la que recurre Max todo el tiempo, que son los espejos. Está jugando siempre con los espejos. Cuando están las parejas contradictorias, es decir, los extremos de todo dilema, de pronto entra el espejo. Uno de ambos extremos descubre que el espejo los está mirando. Y a veces, como en Lewis Carroll, trascienden el espejo, pasan al otro lado del espejo, de maneras no necesariamente dramáticas, sino también juguetonas, porque le encanta jugar a Max, ¿no? Por eso titulé a mi intervención Max Rojas, lo fúnebre y lo festivo. Abstracto, vamos a las parejas, abstracto, concreto. Está jugando siempre con lo que pertenece a la abstracción, lo que pertenece al reino de lo concreto. Comillas, las inflamadas condiciones que se dan cuando lo abstracto le da por molestar a lo concreto y lo concreto le replica con un rencor inesperado. Lo cercano y lo lejano, lo cerca y lo lejos. Y viene el título de Elías Nandino, ¿no? Cerca de lo lejos. Lo lleno y lo vacío, el bien y el mal, que citó Hortensia esas líneas. La línea divisoria que separa al bien del mal, donde todo es nada, porque nada se parece mucho a todo. Cielo e infierno, los comillas, los demonios se disfrazan de ángeles y los ángeles pelean como demonios. La presencia y la ausencia, lo que está presente y lo que se va, dejando la ausencia en el hueco que antes ocupaba. Comillas, los ausentes que quisieran hacer acto de presencia. La forma y lo informe, comillas, darle a la forma un poco más de forma que la no forma en que lo hueco se transmuta cuando quiere estar en soledad y muestra su rechazo a toda forma que parezca constituida como forma y no como disforme entidad desfigurada. Arriba, abajo, ya sabemos ese rollo de los budistas o de los sufíes, ¿no? Cuando te dicen que lo que es arriba es abajo, ¿no? Que se hizo ya como lugar común. Comillas, los adustos maniquís que brincotean de arriba para abajo y de abajo arriba y mudan de opinión a cada rato sobre en dónde darle, en dónde debe de ubicarse lo que es estar hasta lo más arriba de lo más abajo que pudiera estarse. La claridad y la oscuridad, lo que es claro y lo que es oscuro, comillas, no hay nada más que ver que una impenetrable oscuridad. Imagínense ustedes, lo único que dice Marx que puede verse es lo que no puede verse, o sea, lo oscuro. Y está jugando siempre con esos pleitos o esas lides en las que finalmente concluyen siendo complementarios los hermanos enemigos, como el Hamlet de Shakespeare. Hay un método en su locura. El texto verdadero, comillas, el texto verdadero y el texto apócrifo, lo verosímil
y lo inverosímil en el que se monta toda la andadura en términos de ritmo y de velocidad de su libro. Comillas, pero esto parece ser algo que no está en manos del autor. O sea, todo lo que ha escrito hasta la página 48 fue escrito casi sin que el autor pudiera oponerse a que eso fuera escrito. En la nota de presentación de su libro Cuerpos de ladrillo de Conaculta, fíjense ustedes cómo redacta la presentación, la nota preliminar. Cuerpos, cursivas, ¿no? Cuerpos, se comenzó a escribir en junio del 2003, se comenzó a escribir, no dice comencé a escribir Cuerpos en junio del 2003, no dice Cuerpos se comenzó a escribir, o sea, se está deslindando muy juguetonamente o muy precavidamente de su creación, se comenzó a escribir. Es lo mismo que dice acá. Parece ser algo, todo lo que ha escrito, que no está en manos del autor. Algo más sobre el método. Los barcos, comillas, los barcos no perfectamente ebrios, está aludiendo a la barca ebria de Rimbaud, los barcos no perfectamente ebrios que se niegan a dejar que sean los náufragos los que tomen el timón. O sea, no le busquen, pareciera decirnos a los lectores, ¿no? No tengo el timón, sí voy en el barco, pero soy el capitán del barco, pero no tengo el timón. Adentro, afuera, comillas, la graciosa situación de que alguien esté al mismo tiempo adentro, afuera de las cosas mismas, la existencia y la inexistencia, comillas, magnífico espectáculo de un infinito que crece de continuo, no permite intromisión alguna en sus afanes de extender su imperio, dominar a todo lo existente y a lo no existente de modo irrevocable. La existencia y la no existencia, o sea, el ser y el no ser. Comillas, linterna que ladrida negaciones, pero afirma su propia negación. La linterna pues, es la luz, su negación es lo oscuro, como un hecho irreversible, y por lo mismo realmente convencido de que toda negación no es sino la cara opuesta de un fantoche que apuesta al ser, no ser, de modo simultáneo. Desde luego, como lo hablábamos una vez con Iván, muchos de estos pasajes están tocados por sus lecturas de años de filosofía. Yo trabajé en Anuyes porque él me consiguió trabajo en Anuyes. Me acuerdo que más de una vez que entré a la oficina, al cubículo en el que él estaba, ahí en Anuyes, era una casona al ladito de la carpa geodésica en la avenida Insurgentes. De pronto no tenía yo chamba y iba a hablar con Max. Y entro, está Max leyendo la fenomenología del espíritu de Hegel, tomando apuntes. Y me dice, ¿por qué no lo lees? No, Max, ¿qué voy a leer eso? Leo 4 o 5 páginas y ya, para mí es más que suficiente. Y las 4 páginas no creas que las entiendo, ¿no? Es intrincado ese cabrón de Hegel. Dice, no, hombre, nada más es cosa de que agarres el método. Max, te lo agradezco mucho. Él me recomendó me dijo, la mejor puerta para entrar a Hegel, sin ser Hegel, es un libro que es biográfico y al mismo tiempo seguimiento intelectual de su obra, un libro que se llama Hegel, no sé quién sea el autor, editado en alianza
editorial, un día me lo llevó y me dijo, te traje, le dije, déjalo ahí un poquito, luego me lo llevo. No lo he leído. La luz, la oscuridad, comillas, nada pasa porque todo pasa, así sea de un modo incomprensible y no hay modo de atajar la oscuridad. O sea, la linterna a la que se refirió en términos de su propia negación, ahí está expresado como oscuridad. Luego la otra pareja, la que pareciera envolver todas las demás parejas, la realidad y la irrealidad, está en cuerpos, en la nota con la que, no, en el texto, pasando la nota, o sea, un libro de casi 700 páginas nos advierte desde la primera página como, ¿cómo dice? Como trombar, como, no dice como trombón, sino como trombar en infinitivo, como trombar bastardo, lo real o lo que dicen que es lo real. Es la máxima advertencia de Marx a todo aquel que quiera leer este libro. Lo real o lo que dicen que es lo real. Marx está diciendo allá ustedes y leen esto, creyendo que eso es lo real. A mí no me consta que lo sea. Eso es lo que dicen que es. No me consta. Comillas, porque cuerpos mueren cuando lo irreal se vuelve real. Los cuerpos mueren cuando pasamos de lo real a lo real. El movimiento y su pareja contraria, el reposo, todo es quieto y la quietud le da la vuelta al mundo. O sea, el movimiento. Ser, no ser, comillas, las materias memorables que deben conservarse siempre, así sea en estado agónico o probable extenuación de los resortes que permiten al ser seguir el juego del no ser. La creación y su contrario, la nulidad, la impotencia creativa, comillas, el presente funeral que queda al poeta para acabar su poema interminable, poner un digno punto terminal a tanto estrago y entregar su cenizario al descreador de todo, hacedor de nada. El sí, no, el sí, comillas, el sí y el no como mortales enemigos, encanto, desencanto, amor y desamor que siempre van parejos como gemelos en pleito permanente, como los duelistas de Joseph Conrad. La frontera, comillas, la frontera entre lo que está por crearse a partir de nada, pero ya tiene alguna forma. Lo real y real, comillas, juerga y juerga, y pesadilla que sigue a pesadilla y desubica toda noción de realidad e irrealidad. Digo, ya termino, por si hiciera falta abundar más, el cuerpo y el no cuerpo, comillas, los cuerpos se terminan y el caos toma la forma del cuerpo, ya no cuerpo, pero también de no fantasma, y nada es lo que toma forma de no forma, y se establece una promiscua relación entre vacío y vacío, y los gemelos se hunden. Desde luego esta no es más que una lectura, como muchas, cada quien le da, sobre todo los que crean que es una lectura desatinada,
sí, haciendo ese seguimiento entre su método de ir jugando con parejas opuestas, pero que no siempre entran en el pleito, a veces juegan, insisto, hay momentos en los que en ese choque violento en el núcleo de las palabras, entran las máscaras y entran los espejos. Y entonces parece dramaturgo Max. No es técnica cinematográfica. Yo no creo que él fuera muy aficionado al cine. No recuerdo yo conversaciones con él en donde hablara. Anoche vi una película, me gusta Kurosawa o me gusta en los 70s Bergman, ¿no? Ingmar Bergman era lo máximo. Ahora me parece muy aburrido Bergman, muy intelectual, excepto en Fanny y Alexander. Es una película hermosísima, pero hay muchas películas de él muy aburridas. En fin, no recuerdo que Marx hablara de cine, pero sí infiero en algunos pasajes de este libro, más bien ciertos toques de dramaturgia en el sentido teatral. Muchas veces lo que ahí está ocurriendo es teatral. Él mismo te está dando el escenario, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir. Insisto, es una manera de verlo. Cada quien lo verá de alguna manera y cada quien encontrará otras claves, otras maneras de internarse. Es un libro disparejo, hay que decirlo. No sostiene la misma intensidad todo el tiempo. Es imposible sostener esa intensidad. Hay algunos pasajes en donde está el gran Max Rojas. Digo, está siempre, ¿no? Página tras página. Pero sí hay momentos en los que desciende la intensidad y de pronto entra el serie, ¿no? Como si se diera cuenta de eso, ¿no? De que falta el pivote para sostener el ritmo de lo que está diciendo y entran las parejas y otra vez va para arriba el texto, gracias a ese choque de contrarios, ¿no? De pronto lo dice él, el pleito permanente. O sea, sí hay momentos en los que es muy fuerte, sobre todo cuando se está hablando de la inexistencia y de la existencia, o peor tantito, cuando habla de lo que es real y de lo que es irreal. Eso no es un juego, ni es un divertimento. Marx está planteando cuestiones filosóficas muy cabronas, ¿no? Que vienen de su lectura de Hegel y que trascienden a Hegel. O sea, lo que está enseguida de Hegel, que es Marx. Él en el 97 se reivindica marxista. Le pregunta a Ornelas, ¿todavía eres comunista? Y Marx le dice, soy marxista. Por supuesto que sí, aunque hayan sucedido muchas cosas que uno no hubiera querido que sucedan. Y hubo mucha porquería, etcétera, pero yo sigo siendo, se reivindica marxista, ¿no? No en cuanto a tal o cual idea de Marx, no estamos hablando de eso, sino del método que se resume en lucha de contrarios, ¿no? Esa es la dialéctica, lucha de contrarios. Para Marx la política no es negociación o arreglo, sino lucha de contrarios. Y la negociación es parte de la lucha de contrarios en los términos de la correlación de fuerzas. Tú te sientas a negociar con tu adversario, pero si vas en una correlación de fuerza que no te favorece, vas a tener que ceder mucho. A veces la correlación de fuerzas te favorece. Es lo que lleva al general Cárdenas a la expropiación petrolera. Hizo un análisis correcto de la situación internacional y de la situación nacional y dijo, este es el momento. Eso es política. Estamos descubriendo, Max. Aún los que digan que ya lo leyeron, creo que lo estamos descubriendo. Falta mucho por publicarse, falta porque leamos a fondo Cuerpos, más allá de que nos sigamos encantando con el turno del aullante, falta por leer Cuerpos y por leerlo
no como pasatiempo. Esto no está para entretenernos. Aquí se trata de cuestiones fundamentales de la vida, es decir, de la muerte. Y Max era un hombre muy profundo. Ese es además del Max que patina con las jergas, me acuerdo cuando lo llevábamos semiebrio a su casa en Río Pánuco, cuando lo llevábamos con mi padre o con mi hermano, en el auto iba diciendo cosas de un semi-alcoholizado. No era un imbécil, pero ni de lejos, ¿no? O sea, no era el borracho que empieza a decir tonterías. No, era un hombre muy profundo y decía cosas muy hermosas. En fin, vamos a seguir leyéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Hortensia Carrasco, por su lectura, a Mario Raúl, que evidentemente nos hace ver pues muchos vértices de esto y de repetir lo que decíamos, ¿no? De pronto yo decía, la obra de Max Rojas en su mayoría es inédita, porque gran parte de su obra sigue inédita. De hecho, lo que está editado es menos de la mitad de su obra. Entonces hay todavía un mundo de obra en que sumergirse. Y bueno, editando cuerpos de Maxwell, he escuchado en diversos lugares, no solo en la Ciudad de México, sino en distintas ciudades, visiones desde una lectura absolutamente marxista de camaradas que tienen esa visión, más que cuerpos tales, una visión marxista, porque si empezamos a ver aquí y allá, o sea, desde esa visión marxista hasta una visión mucho más hegeliana o una visión mucho más sobre la estética del poema, la metapoética. O sea, empezamos a hallar un montón de visiones sobre el mismo poema, que es increíble, pero Max sigue haciéndonos rabiar, discutir y dialogar sobre cuando no está, ya que no está. O sea, nos dejó un montón de cosas para analizarlo, ¿no? Pero sigue aquí. En ese sentido sigue precisamente en todo su juego y en toda su profundidad. Yo les agradezco mucho su presencia esta tarde. Desde luego los libros están ahí a la venta, ahí en la entrada. Y bueno, finalmente es una manera como también seguir haciendo autogestionada esta publicación o las publicaciones de Max, ¿no? De nuevo agradecerles a Hortensia, a Mario Raúl, desde luego aquí a Bonilla, ¿no? Tanto a André como a Manuel, la Legión Chilena que está acá. Y entonces agradecerlos, como siempre, la apertura de este espacio, a ustedes por venir esta tarde a complejizarnos un poco más y a recordar a Max Rojas. Gracias por su presencia y nos vemos la próxima.